Hubo un tiempo en que Roma parecía invencible, sus fronteras se extendían desde prácticamente la actual Escocia hasta Irak, y desde Marruecos hasta Rumanía. Sus legiones mantenían el orden, mientras la gente disfrutaba de la famosa Pax Romana. Pero ningún imperio cae de golpe, primero se pudre por dentro. Dicen que hoy vivimos en el mejor momento de la historia. Pero un reciente estudio de la Universidad de Harvard confirma que los millennials y la generación Z ganan menos que sus padres a su edad. Más títulos, pero menos futuro. La desigualdad intergeneracional es bestial. Por otra parte, tenemos políticos aislados en sus burbujas, burócratas en Bruselas que nadie vota y medios que te venden relatos como si fueran hechos. Los barrios cambian, la inseguridad crece y los que nos gobiernan solo saben reaccionar con populismo o paternalismo según su color. Hace 30 años, a los 30 te comprabas un piso, hoy alquilas una habitación. Pero, ¿y si eso ya lo vivimos y no es un final, sino solo parte de un ciclo? Hay ciudades europeas que tras la caída de Roma tardaron más de 1000 años en recuperar el nivel de vida que tenían en época romana. Y la verdad es que hay muchos paralelismos con la caída de Roma en nuestros días. Este vídeo no busca alarmar, pero joder, la historia no miente. Y recordar no es temer, es entender. En Roma, la casta imperial se enriquecía sin hacer nada. En el siglo IV vivían de rentas y sobornos y privilegios. ¿Te suena? Hoy tenemos políticos que pasan décadas cobrando del Estado. Puestos a dedos, leyes a medida y sillones para los fieles. Antes oligarquía senatorial. Hoy burocracia de partido. Y cuanto más podrido está todo, más te hablan de regeneración. Roma se enredaba en leyes que nadie entendía. Y nosotros, pues, ¿qué queréis que os diga? Burocracia infinita y lobbies que acaparan un poder enorme sin que nadie entienda bien por qué. Roma reventó su propia moneda. En un inicio el denario era casi de plata pura. Con Augusto 95% de plata, con Caracalla 50% y con Filipo el Árabe ya ni brillaba. En el siglo III el denario ya era solo chapa y propaganda. Roma devaluaba para tapar agujeros, guerras, soldados, pan y circo, cada vez más monedas. Pero menos valor, subía la inflación y caía la confianza. Para el año 270 algunas monedas tenían menos del 5% de plata. La gente ya no se fiaba, empezaron a exigir cosas reales, grano, ropa, tierra. En el siglo IV ya no existía el denario, los ricos usaban el solidus de oro, el resto trueque o cobre barato. Colapsó el sistema monetario clásico, se desmontó la economía imperial. Sin confianza no hay moneda, sin moneda no hay Estado. Y hoy, desde 2008, la masa monetaria en Europa se cuadriplicó. Y la cesta de la compra también. Impresoras a full, deuda a tope y el Banco Central diciendo todo bien. Bien los cojones. Antes los soldados pedían grano, hoy nuestro poder adquisitivo vale menos cada mes. Los ricos en Roma no pagaban impuestos, hoy acumulan bonos, fondos y algunos hasta ministerios. Y muchos de estos que dicen hablar en nombre del pueblo son los que viven en urbanizaciones, con guardias y llevan a sus hijos en colegios privados. Otro problema que tenemos en Occidente es la baja natalidad. Una civilización sin hijos está en fase final. Roma no fue invadida, fue abandonada. Templos vacíos, campos sin manos y legiones sin reclutas. Ya desde tiempos de Augusto, la natalidad bajó en Roma. El porqué se atribuye al lujo, la comodidad y miedo a repartir herencias entre la élite y la clase baja debido a la presión fiscal y la pobreza. Hoy lo mismo, cunas vacías y fertilidad en picada, al menos en Occidente. Y ya no es solo demografía, es una crisis cultural, identitaria y espiritual. Pasamos de formar personas a curar traumas, de la identidad a la autoimagen y de la razón al me hace sentir así. Teniendo en cuenta el anterior punto, ahora toca hablar de inmigración y sí, inmigración ha habido siempre. Pero Roma no cayó bajo un tsunami de invasores, cayó cuando ya no podía controlar sus fronteras y empezó a llamar aliados a muchos que venían armados. A falta de reclutas abrieron las puertas a pueblos federados, conocidos como foederati, primero para ayudar, luego para sobrevivir. Y cuando te defienden otros, el poder ya no es tuyo. Pueblos como los godos o los vándalos huían de los hunos que venían sembrando el terror desde Asia Central. También, para inicios del siglo V, se produjo un cambio climático, los inviernos eran más largos y fríos, otra razón más por la que se vienen empujados hacia el sur, en territorio romano. Podríamos hacer un paralelismo actual, por ejemplo, con el Sahel. El clima es cada vez más árido y caluroso. A esto le podríamos sumar los grupos terroristas y las guerras que en este caso, y salvando las distancias, serían como los hunos. Godos, alanos, suevos, francos eran pueblos desplazados, desesperados y empobrecidos, que Roma ya no podía ni asimilar ni frenar debido al alto volumen. Hoy Occidente sufre una migración masiva. Muchos mueren al cruzar el Mediterráneo, pero muchos lo logran. Hay mafias y falsas ONGs que empujan a esto. Y el problema viene en que no hay un proyecto claro de integración. Y es que sencillamente es imposible integrar de golpe a millones de personas con una cultura completamente diferente a la local. Roma dejó de ser referente.
la inmigración sin límites, sin integración, sin sentido común, no fortalece una sociedad, la desborda. Si aquellos que llegan no adoptan la cultura y aquellos que ya están la desprecian, solo queda esperar y ver cómo se destruye la misma. Y con esto no culpo a la gente, todos queremos una vida mejor, todos queremos buscar un mejor futuro para nosotros y para los nuestros. Critico a las instituciones y a la falta de proyectos realistas. Izquierda contra derecha, progre contra facha, cada uno con su bandera, y mientras tanto el Titanic sigue tocando música. La izquierda te señala si utilizas mal un pronombre, y la derecha, por agitar una bandera, ya se creen protectores de Occidente. Roma, especialmente en su parte final, también tenía muchísimas divisiones internas, y ahora las sociedades están más polarizadas que nunca. En los últimos años la inestabilidad global solo ha crecido. Ucrania, Oriente Medio, el Sahel. El mundo está lleno de puntos rojos y mientras tanto nos distraen con noticias que no lo son. Guerras, tensiones geopolíticas, desastres naturales, pandemias. El siglo XXI no es un mundo estable, es una olla a presión. Yihadismo, terrorismo, expansión ideológica. Roma también recibió ataques y no solo militares, también culturales. No perdió contra los bárbaros, perdió cuando dejó de creer en sí misma. Una sola pandemia bastó para ponernos de rodillas. Y eso solo fue un aviso. Pero el problema no es el que viene de fuera, el problema es que no estamos preparados por dentro. Roma también estaba herida cuando llegaron las migraciones, las pestes y las guerras. No fue el caos exterior quien la derrumbó, fue su propia fragilidad interna. Mientras Occidente se autodestruye culturalmente, hay quienes se aferran a lo esencial. Países como Polonia, con todos sus problemas, al menos tienen claro qué defender. Familia, lengua, fe y memoria. No como eslóganes, sino como horizonte. Yo no digo que Polonia sea perfecto, esto daría para otro vídeo. Pero en lo cultural marcan una diferencia, modernidad con raíces, progreso con identidad. Eso y no otra cosa es lo que te permite aguantar y no desaparecer. Ante tal panorama hay quienes miran a modelos autoritarios. Rusia por su sentido de nación, su disciplina, su desprecio por la debilidad. China por su estabilidad, su eficiencia y sus planes a 30 años vista. Orden, control, orgullo nacional. Básicamente todo lo que ha perdido Occidente en estos últimos años. Y claro, esto va a traer a más de uno, pero miremos bien. China lo consigue a coste de libertad, represión de una sociedad hipervigilada, y Rusia gira en torno de un solo hombre, sin disidencia real, sin medios libres, y que no se cancela la oposición como en Europa, sino que directamente se producen extrañas caídas de ventana, o por algún que otro motivo se les envenena la comida. Son sistemas que funcionan hasta que dejan de funcionar. Y la verdad es que Occidente ha perdido calidad democrática. Aún así sigue siendo, a pesar de todo, el mejor camino si se usa con sentido común. No con el infantilismo de la izquierda, no con el cinismo populista de la derecha. Una democracia con instituciones fuertes y ciudadanos responsables. Dinamarca, Finlandia, Suiza son modelos estables, libres y coherentes, porque no han perdido el juicio, porque no han convertido la política en una guerra cultural permanente. Y es que esta es la clave, recuperar el sentido común, el debate, la responsabilidad. No hace falta un dictador, hace falta una sociedad adulta. El Imperio Romano de Occidente cayó, pero el mundo no terminó. Al otro lado, Bizancio resistió, cambió, se adaptó, reinventó su identidad. Y duró 1000 años más. No fue perfecto, pero fue relativamente estable, culturalmente vivo y orgulloso de su herencia. Y es que de nosotros depende escribir esta página de la historia. Como he dicho al principio del vídeo, no busco alarmar, solo quiero compartir este pensamiento con vosotros. Muchas gracias si te has quedado hasta el final del vídeo y espero ver tu comentario, eso sí, si es de forma respetuosa. Y considera suscribirte a este canal si te ha parecido interesante el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.